Bienvenidos, buenas tardes. Bienvenidos a esta serie de webinars sobre el 2020 y los nuevos ambientes laborales organizados por la Unidad de Relaciones Públicas e Información de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Este día contamos con la presencia de la licenciada Maritza Osegueda de Mengíbar, quien nos hablará sobre los efectos del COVID en el nuevo ambiente laboral. La licenciada posee un máster en docencia universitaria y es psicóloga con especialidad en la gestión del talento humano. Cuenta también con una serie de certificaciones de instituciones de educación superior para ejercer la docencia en modalidad virtual. Es certificada como facilitadora por el INSAFORP en la familia de los recursos humanos. Posee la certificación de Point of View. Cuenta con diversas capacitaciones especializadas en el área de recursos humanos, participando en congresos nacionales e internacionales. Con más de 25 años de experiencia profesional en el área de la gestión del talento humano y como facilitadora y asesora, desde hace 20 años ejerce la docencia a nivel de pregrado y posgrado en áreas afines a la gestión del talento humano en varias universidades del país. Coordina para la Escuela de Psicología de esta universidad las prácticas profesionales del área organizacional. Es también consultora de la Universidad Nacional en los programas de virtualización de asignaturas del área de psicología en diferentes facultades y es tutora virtual de las mismas asignaturas. Le solicitamos a todos los presentes mantener sus micrófonos apagados y activarlos solo al momento de las preguntas que se realizará al final de la presentación. Licenciada, le agradecemos mucho contar con su presencia y le damos la bienvenida. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la universidad el estar brindando esta serie de webinarios sobre temas que tienen un gran impacto en este nuevo contexto que tenemos nosotros a nivel de país y a nivel mundial. Hablar del virus, hablar del COVID, es el tema del día a día, en todos los entornos, en todos los roles que nosotros desempeñamos en la vida. Es común, es normal que estemos hablando cómo el COVID nos ha cambiado nuestros hábitos, nuestro día a día, tanto en la vida laboral, en la vida profesional, en la vida familiar, en la vida social, ha tenido su impacto. Entonces, yo muy agradecida de participar en esta serie de webinarios, como les mencionaba, porque también hay que darlos a conocer, hay que trabajar desde la academia hacia la sociedad civil, dar a conocer, socializar cómo el COVID, cómo este nuevo contexto nos está cambiando. Entonces, concientizar a la población sobre el impacto que estamos viviendo y que va a un largo periodo. Recientemente estamos viendo una segunda ola del virus a nivel de Europa. Yo recientemente estoy viendo la noticia de Francia. Francia va nuevamente a cuarentena nacional. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, de cómo nos ha impactado, y a nivel organizacional, a nivel dentro de las organizaciones o dentro de las empresas, nuestro trabajo, cómo lo estamos haciendo, cómo nos sentimos. Entonces, de eso vamos a tratar de hablar dentro de un par de minutos. Yo muy agradecida con el licenciado Guzmán, creo que está conectado, la licenciada de Panamá, por esta invitación. Para compartir cómo desde el ambiente laboral, cómo estos nuevos ambientes, cómo las organizaciones y cómo las personas, los individuos, hemos ido adaptándonos a este nuevo contexto. Así es que un saludo para todos los que estamos conectados. Esta es una nueva realidad también en la educación, nos damos cuenta. Entonces, un saludo y vamos a aprovechar este tiempo en el cual vamos a estar compartiendo información muy importante relacionada con el COVID en el trabajo, en ese ambiente. ¿Qué tenemos que hacer las personas? ¿Qué han hecho las organizaciones? ¿En qué están trabajando ellos para adecuar estos ambientes? Así que me indica ya si podemos empezar ya con la conferencia. Licenciada de Panamá o licenciada Núñez.
Sí, licenciada, ya podemos empezar. Ok, entonces voy a compartir la presentación para irla socializando. Ok. Ahí tenemos. Me indican cuando ya se pueda visualizar. Ok. ¿Ya se ve? Sí, licenciada, la podemos visualizar. Ok, muy bien. Entonces, ahí tenemos el tema de esta conferencia, los efectos del COVID-19 en el nuevo ambiente laboral. Entonces, de esto es que vamos a hablar en unos momentos. Todos tenemos información, todos manejamos información sobre este contexto del COVID y todos hablamos dónde se originó. Sabemos que se originó en una provincia en China, en Wuhan, ¿sí? A mediados, la información nacional o la información internacional que se maneja es que surgió a finales del año pasado, en el mes de diciembre, que ya empezó en esta provincia a surgir los primeros casos de neumonía, el cual era producida o no lograban descubrir qué estaba causando estos casos de neumonía. La OMS, el 30 de enero ya del año 2020, o sea, en este año, la OMS declara una emergencia de salud pública de preocupación internacional. O sea, la OMS alerta a todos los países de este virus, de estos casos de neumonía que habían surgido en Wuhan, en China. Entonces, para que los demás países, los países aledaños consideraran las medidas, las primeras medidas. En este contexto es que se ha desarrollado el virus. Estamos hablando de diciembre del año pasado, enero de este año. Entonces, ¿pero qué es el COVID? ¿Cómo es este virus? Entonces, también sabemos que se origina o pertenece a una familia de virus que puede causar enfermedades tanto en animales como en los seres humanos. Entonces, pero vamos a ver, el COVID, específicamente el COVID-19, ¿sí? Es una enfermedad de carácter infecciosa causado por un coronavirus, como les mencionaba, que se descubrió a finales de diciembre del año pasado. Este nuevo virus, ¿sí?, que era de origen desconocido, hace que se estalle ya en forma masiva el brote de las neumonías en Wuhan, y que ya el gobierno ya toma cartas en el asunto y se empieza a dar aquello de la información que va a salir a orden público, la información que se da a conocer. Ahí nos hemos dado cuenta que ha habido un conflicto sobre el manejo de la información. Entonces, recientemente la OMS ha declarado ya no una pandemia, sino que una endemia al COVID. Entonces, este es un nivel más alto de emergencia. Entonces, cuando ya estamos hablando de una endemia. Cuando nosotros decimos en el ambiente, ¿en qué sectores ha impactado el COVID a nivel mundial? Vemos que en todos los sectores, ningún sector ha sido a excepción que ha impactado el virus. Entonces viene la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y empiezan a redactar unas normas internacionales relacionadas con el trabajo. Entonces, se establecen estas normas internacionales como una medida para ir acompañando la incorporación de las personas a esos ambientes de trabajo, a los ambientes organizacionales. Entonces, estas normas se representan a través de una pirámide, ¿sí? Una pirámide que va en forma decreciente. Entonces, la primera medida, por ejemplo, es eliminar el riesgo, y ahí surge el teletrabajo. Nosotros sabemos que el teletrabajo es una modalidad distinta donde el colaborador o el empleado va a desempeñar sus actividades, sus tareas que competen a su puesto de trabajo, pero desde su casa.
Entonces, esta es la primera medida que la OIT recomienda a nivel mundial. Entonces, ahí surge ya o se va potencializando la aplicación del teletrabajo, ¿sí? A nivel mundial. Ya vamos a hablar de nuestro país específicamente. También surge aquella de la reingeniería o de la ingeniería de los puestos, ¿sí? Las barreras, ese distanciamiento social, que es una medida que debemos de considerar, y en los ambientes organizacionales también los puestos de trabajo deben de tener ese distanciamiento social, que se habla que son 2 metros, en algunos casos dicen 1,5 metros, pero son medidas de ingeniería. También hay otro nivel, las medidas organizativas, ¿sí? Los horarios, por ejemplo, si hay necesidad por la naturaleza del puesto de trabajo, la persona debe de estar en forma presencial, entonces una adecuación, sí, a los puestos a ese distanciamiento, pero también trabajar la parte de los horarios escalafonados para que las personas, evitar esas aglomeraciones para guardar ese distanciamiento social. También hay otras medidas, ¿sí? Más de carácter higiénicas, por ejemplo, la limpieza, la desinfección que se debe de hacer a nivel de organizaciones, la higiene personal, ahí ya tocamos a la persona, hay que capacitar también a las personas. Por ejemplo, muchas organizaciones han tenido que invertir en capacitar a las personas y lo hemos hecho en modalidad en línea. Sí, las capacitaciones las hemos estado dando en línea para concientizar a las personas de la importancia de mantener esas medidas higiénicas. A nivel de las organizaciones, nuevamente hago hincapié en aquellas posiciones que por su naturaleza las personas tienen que asistir de forma presencial, tienen que acatar un protocolo que la misma organización en coordinación con el Ministerio de Trabajo se han tomado y se están aplicando. Las medidas de protección personal, por ejemplo, la mascarilla. Vemos nosotros, por ejemplo, que el uso de la mascarilla, miren con qué facilidad nosotros nos hemos ido adaptando al uso de la mascarilla, ¿sí? Y ahí se ha abierto, si nosotros vemos el sector de emprendimiento, ahí se ha abierto una línea de emprendimiento. Hay muchas personas que están haciendo negocios con el diseño de las mascarillas, pero siempre cumpliendo con las medidas que dicta el Ministerio de Salud Pública. El uso de guantes, el uso del alcohol gel, hoy todos debemos de andar nuestro botecito de alcohol gel para, tocamos algún espacio, tenemos que limpiarnos las manos tal como dicta el protocolo. Vamos a algún lugar, siempre hay un protocolo que debemos de cumplir, nos toman la temperatura y nos dan el alcohol gel para que andemos cumpliendo con las medidas. Entonces, ahí hemos estado cambiando nuestros hábitos personales y las organizaciones se han visto en la necesidad o en la obligación de ir adecuando estas medidas para cumplir la normativa que mandata el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo y también la OIT, lo que mandata la OIT. Entonces, ya con ese contexto, vamos a la palabra bioseguridad, ¿sí? Esta medida, esta implementación de las medidas. Entonces, a nivel organizacional, a nivel de las organizaciones, esto ha generado un costo. Si nosotros lo vemos, los costos, por ejemplo, el adquirir las mascarillas, por ejemplo, hay lugares de trabajo donde a cada empleado se le está entregando una caja de mascarillas para su uso personal, para su uso dentro de las instalaciones de la organización. Entonces, también hemos visto la adecuación al momento del ingreso a la jornada de trabajo si estamos en forma presencial. Por ejemplo, hay en muchas organizaciones que hay personal, que hay cierto personal de forma presencial, se tiene un médico en la entrada o una enfermera
que les está tomando la temperatura y les está dando alcohol gel. También estos dos profesionales de la salud identifican aquellos colaboradores o aquellas personas que tienen sintomatología, por ejemplo, de gripe. Recordemos que hoy una simple gripe que tenga la persona hay que remitirlo inmediatamente a la clínica o se remite al Seguro Social para que lleve un proceso. Sí, porque hay que el primer síntoma del COVID-19 es la sintomatología gripal. Entonces, esto ha generado costos a nivel organizacional. También otra medida que también lo mandata la ley, entonces, es la identificación de aquellos grupos de colaboradores que son más vulnerables que otros. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, las personas mayor de la tercera edad o personas mayores a los 60 años, aquellas personas también que padecen alguna enfermedad crónica, por ejemplo, o una enfermedad que necesita un seguimiento. Por ejemplo, las personas hipertensas, las personas diabéticas, las personas que tienen ese tipo de enfermedades y que ya diagnosticada y que siguen un proceso de toma de medicamentos, esas personas se han tenido que despachar y convertirlos en teletrabajadores para que sigan activos, ¿sí? Pero son los grupos más vulnerables para el contagio. Entonces, se ha tenido que trabajar con la base de datos de las organizaciones para identificar a estas personas y despacharlas para sus casas y convertirlos en cierta medida en teletrabajadores. Entonces, la otra medida es el distanciamiento físico. Esa distancia del cual muchas veces hacemos hincapié en que hay que guardar ese distanciamiento social. El uso de accesorios propios como la mascarilla, los guantes, el alcohol gel, que las organizaciones deben de proporcionárselas al teletrabajador, a los colaboradores si están en forma presencial. Hacer la rutina de desinfección, o sea, esto le corresponde a las organizaciones, cada cierto tiempo tienen que hacer estas rondas para desinfectar las instalaciones donde circulan los colaboradores. Hay muchas organizaciones, por ejemplo, que en los pasillos se han puesto los dispensadores para el alcohol gel. Uno sale de una oficina y va para otra oficina en el pasillo y yo paso y me pongo el alcohol gel, ¿sí? Hacer muchas capacitaciones en concientizar a la persona de que cumpla con el uso de la mascarilla, ¿sí? Al inicio había resistencia porque las personas nos decían, no, mire, que siento que me asfixio por la mascarilla, siento que no puedo respirar, pero ya cuando fuimos poco a poco enseñándoles, capacitándoles sobre el uso correcto de la mascarilla, hoy lo vemos como una normalidad, como un accesorio más dentro de nuestra vestimenta. Entonces, ahí tenemos cómo las organizaciones en conjunto con las personas se ha tenido que ir implementando esta medida de bioseguridad. También aquí, por ejemplo, en el protocolo que ha compartido el Ministerio de Trabajo a nivel nacional, este documento lo encontramos en la página web del Ministerio, es un protocolo integral de prevención de riesgos biológicos en los lugares de trabajo, así se llama. En el numeral 5, ellos mencionan la clasificación de riesgo de exposición al COVID-19. Entonces, ellos consideran 3 elementos. Por ejemplo, hice trabajos con riesgo muy alto de exposición al virus. ¿A quiénes podemos identificar acá? Aquí identificamos, por ejemplo, a los profesionales de salud, a los médicos, a las enfermeras, a los anestesistas, a todo aquel personal que trabaja en instituciones de salud, ya sean públicas o privadas, pero hay que identificarlos y los ubicamos ahí. Trabajos con menos riesgo de exposición, ¿sí? Entonces, ahí también identificamos a aquellas personas que por su naturaleza del trabajo tienen este riesgo.
Y el tercer componente es los trabajos con riesgo bajo, o sea, que hay menos riesgo de contagio a la exposición. Ahí podemos estar nosotros, ¿sí? Ahí está la inmensa mayoría de salvadoreños que podemos, por ejemplo, ustedes recordarán cuando salíamos de nuestras casas a hacer algún trámite por medio de los números del DUI, ¿sí? Entonces teníamos que cumplir, pero nos estaban condicionando nuestras salidas de acuerdo a un código, digamos, de identificación. Entonces, pero esto está en este documento que les comento, es un documento público, y este documento también se lo hicieron llegar a todas las organizaciones para que lo pusieran en práctica. Entonces, estos tres componentes, estos tres grupos de personas, esta clasificación que se hizo. ¿Cuáles son? Si nosotros nos vamos de lleno en los efectos que el COVID ha generado en el mercado de trabajo, en nuestro país se han identificado cuatro sectores más vulnerables. Entonces, el trabajo formal, ¿sí? El trabajo formal en el sentido de aquellas personas que tienen una relación directa con un patrono, aquellas personas que pertenecen a una planilla de pago de sueldos y salarios, ¿sí? Entonces, ¿cómo ha impactado? Ustedes recordarán las cuarentenas, las diferentes cuarentenas que se implementaron en nuestro país, hizo que muchas organizaciones cerraran operaciones. Entonces, ante esta situación del cierre de operaciones, no había flujo de efectivo para las mismas organizaciones. Entonces, se vieron en la necesidad, y aquí la ley lo respalda, de que muchas organizaciones suspendieron contratos de trabajo, ¿sí? La suspensión del contrato de trabajo nos lleva a la suspensión del sueldo o del salario para el trabajador. Otras organizaciones también tomaron medidas, por ejemplo, de que se procedió con la desvinculación de colaboradores, ¿sí? ¿Esto a qué se refiere? Al despidos. Hubieron organizaciones que despidieron a colaboradores a raíz del cierre de operaciones. Entonces, ahí vemos nosotros cómo, y este dato, por ejemplo, nosotros lo podemos ir validando, el Seguro Social, el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Hacienda, están dando datos de cuántos empleos se han perdido a nivel nacional desde el ingreso a nuestro país del virus. Nosotros recordemos que el virus entró en nuestro país en marzo, a principios de marzo, y todavía lo tenemos presente. El virus circula, vive con nosotros. Entonces, pero este impacto en el trabajo formal lo vemos reflejado aquí. El Seguro Social da datos de cuántas personas ya no están siendo reportadas en las planillas. Entonces, vamos al otro sector, al sector formal, ¿sí? Esta caída de empleos que vemos en el trabajo formal hizo que muchas personas iniciaran o generaran o buscaran un ingreso económico a través de un comercio, a través de un trabajo informal, ¿sí? Pero también aquí se vio afectado cuando la circulación se vio mermada a través del confinamiento que tuvimos, a través de la cuarentena. Entonces, allí hemos tenido que muchos hogares, miles de hogares de salvadoreños, los ingresos económicos han mermado, ¿sí? Entonces, ahí hemos visto banderas blancas en diferentes sectores del país, en diferentes zonas del país. Ese es un indicativo de que no hay ingresos en la familia salvadoreña, que se ha perdido el trabajo, y o si yo tenía un trabajo informal, también se ha perdido. Entonces, y en estos dos sectores, por ejemplo, las mujeres hemos sido más vulnerables, ¿sí? El sector informal, el sector formal, y ahí ha surgido, digamos, emprendimientos, ¿sí? Si nosotros lo vemos, los emprendimientos tienen más rostro femenino, ¿sí?
Entonces, vemos cómo de estos tres sectores, el trabajo formal, el trabajo informal y las mujeres, vemos cómo hay una relación directa, ¿sí? Y otro sector muy golpeado que todavía no se recupera, que todavía hay, como les digo, inicios, hay intenciones de reactivarlo, pero hay que invertir, hay que inyectarles capital y hemos visto iniciativas, por ejemplo, del gobierno para inyectarles capital en los micros o las pequeñas empresas. Sectores muy vulnerables, por ejemplo, el sector turismo, el sector de restauranteros, entonces son sectores muy golpeados por el COVID. Entonces, son sectores que generan empleo, o sea, son sectores que generan trabajo formal. Entonces, ahí tenemos. De ahí, cambios a nivel organizacional, ahí hablamos de la arquitectura organizacional. ¿Sí? Hay que adecuar espacios, ahí también hablamos de la ergonomía dentro de estos ambientes organizacionales, vemos la implementación de campañas de sanitización, de las medidas de sanitización en toda la organización, desde el portón principal, todo eso tiene que estar cumpliendo con esas medidas de sanitización. Esto nos lleva a nivel organizacional a planificar los procesos de trabajo para guardar el distanciamiento social. Por ejemplo, algo que se está haciendo mucho en la práctica es escalonar los horarios de trabajo. Estamos haciendo, o muchas organizaciones están haciendo jornadas únicas, horarios que van desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, otro grupo de colaboradores entran a las 9 y salen a las 3, el otro grupo entra a las 10 y sale a las 4. Lo que se espera o lo que se pretende es que no existan esas aglomeraciones de personas ni dentro de la organización ni en los centros de tráfico. Por ejemplo, nosotros sabemos que la mayoría de los salvadoreños, hay un dato por ahí, el 80% de la población salvadoreña se transporta por medios públicos, ¿sí? Entonces, si las organizaciones están implementando estas medidas de horario escalafonado, también vamos a descongestionar el transporte público. Entonces, adecuar también, por ejemplo, hay otra inversión que han hecho las organizaciones, por ejemplo, diseñar un espacio tanto para hombres y mujeres para que se hagan el cambio de vestimenta. Se está aplicando en las organizaciones que los colaboradores llegan al trabajo con la vestimenta que salieron de su casa. Ya para ingresar al empleo, a su área de trabajo, tienen que hacer cambio de ropa. Entonces, las organizaciones han adecuado este espacio para el cambio de ropa y han instalado locker para que las personas guarden sus pertenencias ahí. O sea, esto nos indica que la persona llega a su puesto de trabajo solamente él. Inclusive se ha restringido el uso de celulares en áreas de trabajo, para que la persona no tenga accesorios. Hemos visto, por ejemplo, las mujeres, se nos ha recomendado no usar accesorios, ¿sí? Para evitar el virus. Hemos leído que el virus se transporta en cualquier objeto que nosotros portemos. Entonces, y esto también la implementación del teletrabajo. Miren, nosotros, por ejemplo, con estudiantes de la práctica organizacional en la Escuela de Psicología, hemos hecho investigaciones con el teletrabajo, ¿sí? Entonces, muchas personas, un buen porcentaje de los colaboradores o empleados de organizaciones se han adecuado perfectamente al teletrabajo, ¿sí? Al teletrabajo. Entonces, ¿por qué? Porque la persona dice, mejor trabajo desde mi casa, me evito el transportar, me evito costos, pero sí, el teletrabajo también implica una disciplina, implica tener las herramientas adecuadas para desempeñar el teletrabajo y también asumir el compromiso de que yo tengo que cumplir mis objetivos
a razón de mi puesto de trabajo. Entonces, ahí tenemos estas medidas que las organizaciones se han visto en la necesidad de implementar. De ahí seguimos hablando, aquí ya veíamos medidas, aquí veíamos los desafíos. ¿Qué nos está dejando a nivel organizacional el teletrabajo o el COVID-19? A nivel organizacional lo planteamos como los desafíos, ¿sí? Y el primer desafío o el macro desafío lo vemos en la parte de la digitalización. Las organizaciones necesitan digitalizar sus procesos o sistematizar sus procesos de trabajo, ¿sí? Es un reto que existe. Hay organizaciones, y yo lo debo de reconocer, hay organizaciones que ya estaban con esto, ya todo lo tienen en la nube, dicen, entonces, y que es muy fácil, inclusive los programas de capacitación dentro de las mismas organizaciones han tenido este componente de la tecnología, ¿sí? Entonces, es eso, la transformación digital. La otra, la modalidad de trabajo, cambiar de la presencialidad, de la forma presencial que yo necesito, por ejemplo, que ir a la oficina de 8 a 5. No, vámonos por ejemplo, a la semipresencial. Y esta es una medida que hay muchas organizaciones que están trabajando bajo esta modalidad. 2 veces a la semana van a la oficina, 3 veces teletrabajo. Mire, y los resultados son muy bien, o sea, las personas están cumpliendo los objetivos a razón de su puesto de trabajo. La flexibilidad con los estilos de trabajo, ya no es necesario, y alguien en las investigaciones que hemos hecho con mis estudiantes decíamos, ya no es necesario que los colaboradores estén conectados 7/24. ¿Sí? Si mi jornada de trabajo es de 8 a 5 o de 8 a 4, yo tengo que estar conectada porque es parte de mi jornada de trabajo, pero yo no tengo que estar conectada a las 24 horas del día, ¿sí? Entonces, eso me lleva a un desafío, tanto a nivel de jefaturas, a nivel de gerencias o a través de líderes, que hay que respetar el espacio y los tiempos de los colaboradores. No es que yo a las 7 de la noche le voy a mandar un mensajito a mi colaborador pensando que debe de estar conectado. No, él no debe de estar conectado si ya no es tiempo de su jornada de trabajo, ¿sí? Entonces, y creo que ahí tenemos que hay que trabajar en esta parte a nivel de los gerentes, a nivel de la jefatura, los coordinadores, personas que tengan colaboradores en sus equipos de trabajo. Generar empatía, generar la solidaridad. O sea, no es que vamos a abusar de la jornada del trabajo. Fortalecer la comunicación, es muy importante la comunicación, ¿sí? Estar comunicado con los colaboradores. Saber, por ejemplo, no es que yo lo voy a estar auditando o yo lo voy a estar controlando y qué está haciendo, en qué está trabajando. No, la comunicación en el sentido de interesarme en cómo está la persona, ¿sí? Entonces, ahí hay unas iniciativas fabulosas que yo las he compartido en varias ocasiones de experiencia de otras organizaciones que se interesan la parte emocional de sus colaboradores, cómo están desde su casa, ¿sí? Genera la empatía, la confianza, la transparencia en esa relación entre los colaboradores y sus jefes inmediatos o entre la alta gerencia de la organización. Proporcionar los insumos de protección para los colaboradores, ¿sí? Yo tuve el caso y recibí la queja de un grupo de colaboradores de una organización que estoy colaborándoles y me decía, esta persona me decía, Lick, es que no, fíjese que mi jefe no me da las mascarillas. Me da una mascarilla a la semana y nosotros sabemos que le están mandando las cajas de mascarilla para que nos proporcione para el día una mascarilla y él solo no nos está dando una mascarilla al día. Entonces, es esa parte, concientizar a las personas, a la jefatura sobre cumplir con los lineamientos. Entonces,
es un proceso de sensibilización también en el cual las organizaciones tienen que trabajar. Por eso se plantea como un desafío. ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son los efectos sobre la salud en el lugar de trabajo? ¿Sí? Lo principal es el contagio. ¿Sí? Niveles de estrés, el síndrome del quemado, los estigmas o las etiquetas. Por ejemplo, las personas que en su momento estuvieron con el virus, pero se recuperaron y poco a poco se han ido incorporando a su lugar de trabajo, se etiquetan, ¿sí? Los aíslan. Entonces eso no debe de pasar. Se está generando el ausentismo laboral, el abandono o los accidentes de trabajo. Se está somatizando enfermedades y se está generando las malas relaciones interpersonales. Esto lo vemos como efecto del COVID en ambientes organizacionales. ¿Qué más? En la parte psicológica. En la parte psicológica hay una investigación muy interesante de estos investigadores americanos que han dicho que esta pandemia está generando como les digo, no es un trastorno, es una viñeta. Se llama coronafobia. ¿A qué se refiere esta coronafobia? Que la población en general hay un conflicto de emociones y tenemos una xenofobia hacia China, por ejemplo, porque lo estamos responsabilizando del virus. Hay un miedo excesivo a salir y contaminarme. Ahí hablamos del síndrome de la cabaña también, que yo no quiero salir de mi casa porque ¿qué tal si me contamino? Entonces mejor no salgo y ahí me quedo. Entonces también hay una discriminación. Estamos discriminando a las personas que tuvieron o que son personas de alto riesgo, las estamos discriminando y a eso es que en esta investigación se les denomina coronafobias. En nuestro país, por ejemplo, estas investigaciones que hemos realizado y otras investigaciones que están en curso, por ejemplo, nos están dando que la población está presentando síntomas relacionados a la ansiedad, a la depresión, a trastornos del sueño o trastornos de la alimentación, este síndrome de la cabaña que les mencioné. O también tenemos, y hay que hacer mucho hincapié, los suicidios. Tenemos una cantidad preocupante que nos debería de preocupar de suicidios a nivel nacional, en todos los rangos de edad. ¿Sí? Es un dato que llama a la reflexión, llama también al Estado o a las instituciones a preocuparse por esto, a preocuparse por la salud mental de la población. Yo celebro y aplaudo la iniciativa del Ministerio de Educación que recientemente dieron a conocer que van a trabajar con los docentes el autocuido. ¿Sí? Entonces, pero también esas iniciativas deberían las instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Salud, FOSalud, todas las instituciones que tienen que ver con el manejo de esto, implementar. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos está dejando y con lo que estamos viviendo del COVID a nivel organizacional, tanto retos a nivel de las empresas, pero también retos a nivel personal. Nosotros que tenemos una relación con las organizaciones, a cuidarnos. A nivel mundial hay una campaña muy fuerte de la OMS y la OPS sobre dar a conocer las medidas para prevenir el contagio. Les comparto unos carteles de esta campaña. Como les digo, la OMS y la OPS se han unido, han unificado criterios, fondos también para darlos a conocer, para concientizar a las personas sobre el cumplimiento de estas medidas higiénicas dentro de los lugares de trabajo, la bioseguridad a nivel de los gremios. Por ejemplo, hay muy buenas iniciativas, por ejemplo, de la ASI, de la Cámara de Comercio. Yo he estado con la Cámara de Comercio trabajando documentos con los cuales ellos se le han hecho llegar a sus agremiados para trabajar, por ejemplo, en la salud mental de sus colaboradores. Entonces, las iniciativas están, pero hay que
trabajar más en ellos. Hay que trabajar con las instituciones involucradas. Recuerden que esto implica fondos también. Las organizaciones, sí, en la capacidad que tienen, han implementado muchas medidas. Por ejemplo, yo tengo una relación directa con una organización que tiene casi tenía casi 2.500 colaboradores y se han quedado casi con 1.200 colaboradores. El 70% de ellos están con teletrabajo y el 30% están de forma presencial. Entonces, poco a poco la reactivación económica, pero siempre manteniendo y dándole cumplimiento a estas medidas de bioseguridad que son emanadas tanto del Ministerio de Salud Pública como del Ministerio de Trabajo. Entonces, eso es lo que yo había preparado para esta conferencia, para este webinario. Entonces, no sé, creo que llevé más tiempo del que tenía contemplado. ¿Ok? Entonces, preguntas, no sé si vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Licenciada, una pregunta. ¿Qué Adelante. acciones pudiéramos hacer en casa para evitar el estrés que causa estar en el mismo lugar? Porque como bien lo dice usted, en la pandemia muchos se nos invitó a quedarnos en casa y pasamos prácticamente todo el día en el mismo ambiente. ¿Nos recomienda algún tipo de ejercicio físico o mental para cuidarnos en ese sentido? Sí, por ejemplo, si estamos en casa y estamos con teletrabajo, ¿sí? O si estamos en casa sin actividades programadas, por ejemplo, le voy a tomar los dos roles. Sí. Si yo estoy en mi casa con teletrabajo, yo tengo una rutina, o sea, yo tengo que cumplir con la rutina, por ejemplo, desde que despierto, yo hago el proceso de la higiene personal y me visto como que fuera para la oficina, ¿sí? Okay. Lo que pasa es que no salgo de mi casa, sino que me voy a mi área donde yo he acondicionado un espacio dentro de mi casa donde tengo la computadora de donde puedo trabajar. Entonces, ahí puedo pasar. No es recomendable, como uno dice, sentarme 4 horas. No, como que estoy en la oficina, yo me siento, dentro de a las 9 me voy a levantar, voy a ir a prepararme un cafecito o un vaso de agua, me levanto, porque también es recomendable levantarse. Entonces, pero yo cumplo con las 4 horas. Y entonces, si puedo hacer una pausa laboral, la puedo hacer. Por ejemplo, puedo hacer gimnasia cerebral, o puedo hacer ejercicios, estiramientos, por ejemplo, mover los brazos, hacer ejercicios con las muñecas. Por si yo estoy con mi computadora, entonces tengo que hacer ejercicios con mis muñecas. Entonces, es así, uno debe de programarse, porque también otra variable, y la veíamos nosotros con mis alumnos, por ejemplo, es la ergonomía. En la oficina yo tengo un escritorio, tengo una silla que cumplen con los requisitos para estar yo sentada todo ese tiempo. Pero en mi casa, por ejemplo, posiblemente muchos en el comedor, ¿sí? Tengo una silla que no me cuida mi espalda y al final de la jornada yo voy a terminar con mi espalda mala. Entonces, yo tengo que acondicionar. Yo sé la resistencia que tiene mi cuerpo y yo puedo levantarme para que mi cuerpo respire, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, hay muchos y uno le recomienda a las personas evitar trabajar en la cama, por ejemplo. Hay muchas personas que dicen, no, mire, yo en mi cama, ahí hago todo, ahí tengo la computadora y me conecto y ahí estoy. Sí, pero no es lo adecuado. En ciertos momentos la posición le va a generar, por ejemplo, un calambre, ¿sí? Eso es si yo estoy con teletrabajo. Si yo no estoy con teletrabajo y estoy en mi rutina diaria, se recomienda a la persona, después que hace su oficio, digamos, las tareas que tiene
que son responsabilidad de esa persona en su casa, por ejemplo, jugar, hacer juegos, por ejemplo, jugar ajedrez o jugar cartas, o leerse un libro, ver una buena película, o sea, para que la persona también tenga un tiempo prudencial para evitar esos pensamientos muchas veces complicados y que pueden generar en algún momento una crisis existencialista. Ok. Muchas gracias. Ok. Licenciada, y a los jóvenes específicamente, ¿qué les recomiendan? Porque yo siento que todos somos afectados en el confinamiento, pero los jóvenes que están acostumbrados a socializar más, a salir más, que esperan el fin de semana para juntarse con los amigos, entonces yo creo que ellos tienen que recibir un consejo muy puntual, porque esto no es un juego. Estamos viviendo con el problema de la pandemia y vamos a seguir así durante mucho tiempo, para que ellos estén conscientes que obviamente yo sé que usted lo ha dicho y se comenta, cada quien debe ser responsable, pero en todo caso, ¿cuál es el consejo que usted les daría puntualmente a ellos? Mire, los jóvenes, y lo hemos visto a través de informaciones, por ejemplo, que los jóvenes son los mayores agentes de contagio. Lo hemos visto en Europa, en los países de Europa, a través de fiestas fiestas clandestinas. Pero, ¿qué consejos se les puede dar a los jóvenes? Bueno, empezando desde los padres, hacer conciencia de la importancia que es el autocuido. Si ellos se cuidan, cuidan a su familia, ¿sí? Es cierto, el encierro nos puede estar generando muchos problemas, pero también hacer conciencia en los jóvenes el momento en que nos está tocando vivir, que el virus es una realidad. Y entonces ellos, y yo lo decía hace un par de minutos, ellos dicen, bueno, yo estoy joven, a mí no me va a llegar, sí, pero ellos en su casa hay personas tal vez que son más vulnerables al contagio. Entonces, es la parte de la conciencia. Hay muchas cosas que los jóvenes pueden hacer y que uno como adulto les puede recomendar, por ejemplo, la lectura de un buen libro, una buena película. Ellos se pueden reunir con sus amigos a través de las plataformas tecnológicas. Pueden hacer reuniones virtuales, el compartir, el verse con sus amigos, que esa es la razón principal de que muchos jóvenes han salido en tiempos de cuarentena, el socializar. Entonces, trabajar ese componente, así como se trabajan con los niños. Miren, a los niños, a pesar que uno dice que son muy inquietos, y los niños, no, los niños realmente se sorprende uno con la capacidad que han tenido y que tienen de estar viviendo este momento. Y ahí también la creatividad de los adultos, ¿sí? Implementar los juegos en familia, las películas con la familia. También con los jóvenes podemos implementar ese tipo de medidas y hacerles, aquí es trabajar la parte del darse cuenta de lo importante que es el cuidarse. Si él se cuida, si un joven se cuida, cuida a su familia. Entonces, es ahí tenemos que trabajar en colaboración también con los adultos que están en la casa. Gracias, licenciada. Ok. Licenciada, vía WhatsApp nos envían otra pregunta. Nos están solicitando, en el caso de, volvemos al home office, muchas familias están reunidas en un solo hogar y tienen a los niños que solo están por horas en clases virtuales. ¿Cómo se puede trabajar el estrés de un chico que no tiene pues, mayor conciencia de que lo que puede estar pasando, que tiene 12 años a lo máximo y se siente encerrado en casa en esta nueva realidad?
¿Algún consejo para los padres que lo están escuchando? Bueno, hay muchas familias que estamos con esa modalidad, todos en casa y los adultos con teletrabajo y los más jóvenes con la educación virtual. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Por ejemplo, yo en mi casa lo implemento. Yo tengo a mi hija que está con clases virtuales, ¿sí? Y yo tengo una serie de actividades. Entonces, el trabajar con ellos en forma de, ok, tú piensas que yo estoy en la oficina o tú me ves aquí, pero hazte cuenta que yo no estoy aquí en mi casa, yo estoy trabajando, ¿sí? Con los niños pequeños, o sea, podemos trabajar, es cierto, la educación al nivel de niños pequeños, digamos, de 12 años para abajo, es un acompañamiento, ¿sí? Pero uno que está con teletrabajo puede hacer en esas pausas laborales que uno tiene, irlo a saber cómo va con su clase, qué es lo que están viendo, o sea, que el niño también sienta que yo estoy pendiente de él, ¿sí? Entonces, trabajar, por ejemplo, acompañar en algún momento que el niño termine con su clase, que me acompañe en mi espacio que tengo donde yo estoy trabajando y yo puedo estar conversando con él y yo trabajando, involucrarlo a él en la importancia de mi trabajo, ¿sí? Para que también se sienta parte. Uno, por ejemplo, yo conozco casos de colegas que están así y que a los niños les dice, ok, léeme tal libro o léeme tal informe que tengo, y ella está con la computadora pero está oyendo al niño. Entonces el niño se siente bien porque siente que está colaborando, que está apoyando a su mamá en el desarrollo de su trabajo. Es un doble esfuerzo. Fíjense que estar con teletrabajo genera cansancio mental, porque en el caso muchas veces estamos trabajando en mi casa, pero estoy pendiente de mi casa, ¿sí? Estoy pendiente de los niños, estoy pendiente de la comida, estoy pendiente de otras cosas, pero mi 80% del tiempo es para mi trabajo. Entonces hay que hacer una programación y por eso es importante la disciplina. Uno tiene que disciplinarse sobre mi trabajo. Ok, muchas gracias, licenciada. Ok. Veamos, ¿alguien más? Yo tengo una consulta. Adelante. ¿Usted considera que las organizaciones y las entidades están preparadas para dar un acompañamiento en el área de la salud mental a cada una de las personas que se incorporen nuevamente a sus labores, y también para aquellas personas que han sufrido pérdidas, ya sea de personas allegadas a ellas, familiares, o algún otro tipo de pérdida en cuanto a quizás a cuestiones económicas? Ok, muy buena pregunta. Fíjate que a nivel organizacional no se está preparado. No se está preparado porque esto necesita una inversión, ¿sí? Algunas organizaciones están haciendo un esfuerzo, están, por ejemplo, contratando a psicólogos para que diseñen estrategias para capacitar, para acompañar a las personas, pero son iniciativas aisladas. Nosotros sabemos que cuando existe una pérdida, cuando se ha tenido el virus, el COVID, el cuerpo queda mal. Yo estaba, ayer se lo comentaba, o antier se lo comentaba a mis alumnos de la práctica, de que hay secuelas. Y anoche también unos especialistas, yo estaba viendo las noticias y unos especialistas manifiestan que el virus es como una cajita de Pandora, que después que la persona ha tenido el virus hay muchas secuelas en el cuerpo de la persona. Entonces,
la parte emocional, la parte de salud mental es muy importante. Y esta es la apuesta que debe desde el Ejecutivo, desde las instituciones de gobierno, deberían de apostarle, deberían de lanzar iniciativas, de programas para atender a esta población, ¿sí? Para concientizar a la población del autocuido, por ejemplo. Todos podemos padecer o estar presentando sintomatologías de depresión, de ansiedad, de ese miedo a salir a la casa. Entonces, las organizaciones sí pueden tener iniciativas, pero van a ser a muy corto plazo, ¿sí? Por ejemplo, atender a la persona una vez, pero no es así. Este es un seguimiento que se le tiene que dar, más cuando la persona ha tenido una pérdida causada por el virus, o la persona o en el grupo familiar se ha tenido pérdida del trabajo y que han mermado los ingresos económicos y que hay un reajuste del presupuesto familiar. A nivel institucional, a nivel de gobierno, sí. Yo siempre pienso y me gustaría que el Ministerio de Salud Pública implementara un programa agresivo para atender a este sector, al sector poblacional que está presentando, porque el OMS lo ha dicho, después del COVID viene la salud mental de la población, ¿sí? Entonces, pero ese es un desafío, ese es un pendiente que tenemos desde el Ejecutivo. Por eso yo les decía, celebro la iniciativa que tiene el Ministerio de Educación, que le ha dado a conocer, pero debería ser a nivel general, debería de atenderse a la población a través de todas las instituciones del aparataje del gobierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque requiere inversión, y esto nos generaría, miren, a nivel profesional, generaría una infinidad de oportunidades de empleo para una especialidad, que estamos hablando de los psicólogos. Los psicólogos, los trabajadores sociales, también podemos hacer grupos interdisciplinarios para la atención a la población. Entonces, es ahí. Ok, gracias. Ok. Veamos, ¿alguien más? Pueden escribir sus consultas, chicos, también, si no quieren hablar en el micrófono. Aprovechando que todavía la licenciada está con nosotros, por razones de tiempo, les agradeceríamos que si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, ese es el momento. Gracias. Muy buenas tardes, licenciada. Me gustaría hacer una pregunta. Adelante. En cuanto a primeros auxilios psicológicos, según la literatura, las personas de forma general deberíamos aprender a dar primeros auxilios psicológicos en momentos de estrés como el que estamos viviendo, y no sé si usted considera oportuno capacitar de forma general, así como cuando aprendemos primeros auxilios para entablillar a alguien, etcétera, en el nivel fisiológico. ¿Considera usted a bien que seamos promotores de ayuda también en primeros auxilios psicológicos? ¿O solamente sería perteneciente a la profesión de la psicología? No, en términos generales deberíamos todas las personas tener conocimiento de los primeros auxilios psicológicos, que es importante, ¿sí? Tal como lo menciona usted, como manejamos el componente de primeros auxilios en términos generales.
En cierta medida, por ejemplo, la población busca figuras que tengan cierto nivel de autoridad, pero que no tienen la especialidad para dar los primeros auxilios psicológicos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un buen sector poblacional acude por ejemplo, al pastor de la iglesia, a su mejor amiga, a su mejor amigo, para compartir lo que está pasando, lo que siente, cómo se siente. Y también ahí deberíamos trabajar, por ejemplo, el autocuido. El autocuido, implementar los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Para que nosotros mismos podamos identificar qué me está pasando, qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, ¿sí? Entonces, es parte del autocuido que deberíamos de tener todos. No sé si contesto su pregunta. Sí, muchísimas gracias, licenciada, es que tenía esa duda profesional. Muchas gracias. Ok, ya sabe. Veamos, ¿alguien más? Bueno, licenciada, yo creo que con esta pregunta cerramos su participación en el webinar. Le agradecemos muchísimo. Toda su exposición ha sido excelente. Nos ha dejado muy claras ciertas cosas que, sin lugar a dudas, todos los que estamos presentes teníamos dudas. Ha sido muy clara, muy bien expuesta. En nombre de la universidad y de la Unidad de Relaciones Públicas e Información, le damos infinitamente las gracias. Agradezco también a la licenciada Carla Núñez, que durante toda la semana nos va a estar acompañando para presentar a los expositores, a Gaby de Imagen Institucional, también a la licenciada Gaby, y a Mario Valencia de Informática, y por supuesto a mi equipo que siempre está presente. Muchísimas gracias por el apoyo de todos, y muchísimas gracias, licenciada Osegueda Mengíbar, por su excelente exposición, que nos ha sido de mucha utilidad su ponencia. Gracias, licenciada. Buenas tardes y cuídense todos, por favor. Ok, gracias a usted por considerarme para participar en esta serie de conferencias que están brindando. Gracias. Muchas gracias. Los esperamos a todos en la conferencia del día de mañana, que va a ser una conferencia enfocada a todos los que quieren emprender, los aspectos legales que cualquier emprendedor debe de conocer. Los esperamos mañana a las 3 de la tarde. Ok, gracias por la invitación. De nuevo, gracias, licenciada. Gracias a todos. Gracias. Bendiciones y cuídense. Gracias. Gracias.